La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, semanita más, a la radio, a hablar de agricultura, de alimentación, de ganadería, con Jorge Zumeta al mando de los controles técnicos y Jaume Segales, compañero habitual. Jaume, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a tratar hoy muchos temitas interesantes, pero dos en cuestión que los que vamos a poner aquí el acento. Uno de ellos es una interesante reunión que se ha mantenido en Europa, en el Parlamento Europeo, que ha liderado los Montserrat y que, bueno, ha tratado de muchos, ha implicado a muchos agentes, pero que al final lo que estaban buscando es un poco, a ver cómo lo han conseguido, el conectar lo que es la agroindustria, la energía, la agricultura, en fin, varios temas que no siempre van de la mano. Energía, combustible y agua es necesario para todos, también para la agricultura. Sí, 100%. Pues charlaremos precisamente con Dolors Montserrat, diputada del Parlamento Europeo, a ver qué nos cuenta, qué se ha concluido ahí, sobre todo hacia dónde podemos avanzar, en particular enfocado a Latinoamérica, las relaciones entre Europa y Latinoamérica. Y también vamos a abordar una segunda cuestión, que es la agricultura de conservación. Hemos hablado en algunos programas, cada cierto tiempo nos gusta traerlo aquí a los micrófonos, porque es un modelo agrario francamente interesante, que no se sirve para todos los espacios y para todos los cultivos, pero desde luego donde se puede aplicar, que es en no pocos sitios, la verdad es que es bastante viable económicamente y medioambientalmente, sobre todo. Y luego también, por supuesto, iremos a nuestra España medio llena con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo, y hablará Pablo con el presidente de Orrea, una red internacional que se ha creado para luchar por el futuro de estas construcciones, de los hórreos. Ahí está. Bueno, pues todo esto y luego la actualidad, que vamos a ir poco a poco desbrozando con todos ustedes en este programa, que nos queda unos minutos menos, así que no le vamos a quitar más, y arrancamos. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues empezamos, si te parece, Jaume, con temas de actualidad. Hablamos del paro en la agricultura en concreto, que ha caído más del 1,7% en septiembre respecto al mes anterior. Agosto se traduce en 1.515 desempleados menos y un total de 85.911 personas. Así lo ha indicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social esta semana. Fíjate que hay un dato positivo. La crisis del año pasado de la sequía provocó que se contratara mucho menos, y la prueba está ahora. Este sector primario, respecto al septiembre del año pasado, ha incrementado casi el 14% la contratación. Hay casi 14.000 parados menos. Entre los extranjeros el paro ha bajado del 4,25 mensual y 12,76 anual. Y luego en septiembre se ha contabilizado 138.000 contratos en la agricultura, un aumento del 55% respecto a agosto, y una caída del casi 9% respecto al septiembre del año 2023, que ya empezaron con los contratos pues a nivel potente. De estos contratos, 70.000 han sido indefinidos, 67.000 temporales. En términos generales, el paro ha subido en toda España en 3.164 personas, el menor incremento de este mes desde el año 2007. O sea que el desempleo interanual haya caído un 14%, es un dato muy interesante, porque el sector se mantiene, es decir, no es que se esté reduciendo el sector de una forma tan llamativa, evidentemente. El año pasado, con la sequía, seguramente hubo menos cosecha, menos contratos, y ahora se vuelve a reactivar todo. Efectivamente, y también tiene que ver precisamente que el sector primario español se está reactivando. Ya sufrió unos costes de producción muy elevados, como sabemos, y la sequía, como comentabas, y de hecho ha crecido un 7,6% en el primer semestre del año, según precisamente un informe que publicó esta misma semana CaixaBank Research. Sí, vamos a ver si hablamos con ellos para que nos den más datos de nuestro sector, pero en cualquier caso, lo más importante es que, las condiciones hidrológicas siguen siendo adversas, pero hay una mejora general de la actividad. 2, los precios de alimentos acumulan un 30,7% de aumento desde el 2019, esto de promedio, porque usted se va a fijar ahora mismo en el lineal de lo que compraba hace 3 años ahora, y hay muchos precios que han subido el 60, el 80 y algunos más. Pero en cualquier caso, la media es la media, y en esa media es el 30% en 4 años. Desde que el sector tocó fondo en el año 22, hay un crecimiento del 20%, el valor añadido bruto es un 6,2 por debajo de prepandemia. En cambio, el nivel de la economía española es un 5,7 por encima. Eso significa que el sector agrario, el primario,
no ha podido reflejar los costes en sus ventas como el resto. Es decir, hay muchos sectores que sí que han crecido un 5,7% de precio, el valor, pero el valor generado en el campo todavía no ha llegado. Se incrementó un 4% el año pasado gracias al aumento de los precios de un 13%, lo que compensó el descenso de volumen de producción por los problemas de sequía. La producción vegetal ha sido la principal afectada por la sequía, cayó un 12%. Lo más ligado al regadío se mantuvo más o menos estable. Un par de asuntos más. Uno, la industria alimentaria se reactiva, creció un 1,9% interanual, gracias también a la moderación de los costes de producción, sobre todo la energía, y han creado cerca de 10.000 empleos en este sector. Y luego la mejora de la producción agroalimentaria en exportaciones ha permitido que hayamos vendido un 3% interanual más fuera de nuestro país. La Unión Europea es nuestro principal mercado todavía. Francia a la cabeza, es un tercio de nuestras ventas. La caída más pronunciada de ventas al exterior ha sido Reino Unido por el tema del Brexit. Un 7,9% de nuestras exportaciones compraban antes y ahora es el 6,9%. Bueno, pero al final es verdad que el Brexit era algo con lo que se contó en ese proceso largo de implantación, pero al final, el dato interesante es lo que has comentado, que en todo caso el mercado exterior crece. Sí. O sea, se afloja la demanda de Reino Unido, pero bueno, hemos abierto muchos nuevos mercados. Aún así, te ponías en lo peor y decías, bueno, con el Brexit Reino Unido puede ser que te compre menos de la mitad. En cambio, se han podido negociar muchos convenios y se ha reducido solo un 1%. Por eso que no está mal, que yo creo que al final todo eso ese futuro apocalíptico que se planteó para el sector con el Brexit, como siempre que algún cambio, nunca son tan apocalípticos porque la economía interesa en ambos lados del negocio. Una cosa es el Excel y la otra cosa es el campo. Hombre, totalmente, los acuerdos se toman, ¿no? Pero lo que no me queda claro es que este incremento del valor añadido bruto, digamos, compense esa caída del 8% de la producción, como decías, fue muy intensa, o sea, ha amortiguado, pero yo creo que no lo ha llegado a compensar, o que fue un año francamente muy malo. Lo que has dicho tú es la realidad, es decir, que al final suben los precios, pero en concreto en el sector agrario no termina de trasladarse directamente al sector primario. Claro. El sector alimentario no se traslada al sector primario. Pero bueno, y luego la noticia de esta semana también vinculado al sector alimentario está relacionada con el IVA, que se vuelve a aplicar a determinados alimentos básicos, incluido el aceite de oliva. A partir del martes se produjo este cambio. En principio al 2% se ha planteado este IVA entre octubre y diciembre, para luego está previsto suba al 4% como súper reducido, que era como estaba antes de la supresión temporal en 2023. Sí, en enero empezó con esta supresión del IVA a tipo reducido, bajó el IVA del 10 a 5 en aceites y pastas. El pasado julio lo suprimió para el aceite de oliva, los demás se mantuvieron el 5%. Desde ayer, desde esta semana, el aceite de oliva tenía un IVA del 2% hasta el final de este año, y luego veremos, como tú bien dices, semillas y pastas van a tener un 7,5% de IVA desde el 1 de octubre hasta diciembre. Los alimentos superreducidos son pan común, harinas, leche de origen animal, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales. Alguno decía, claro, es que tú te compras un queso de lujo gourmet y te lo dejan sin IVA. Es que, a ver, siempre habrá matices en este caso, ¿no? Bueno, el gobierno ha insistido que la vuelta a los tipos normales de IVA responde a un mandato de la Comisión Europea. Siempre que tienen que tocar el IVA dicen, no lo puede bajar porque Europa lo niega. Luego Europa dice que pueden, luego lo bajan. Y ahora dicen que lo tienen que volver a subir porque Europa lo pide, no sé. Según Hacienda, se ha dejado de facturar 442 millones de euros en IVA en este año, en un año y medio. Que calculando que en IVA facturan unos 70, 80 mil millones al año, tampoco es tanto dinero que ha dejado de ganar Hacienda. Por otro lado, si ha aumentado toda la cesta de la compra un 30%, ha ganado mucho más IVA por ahí. O sea, está claro que el IVA ha supuesto en neto un ingreso, o sea, un balance positivo para las arcas, toda esta subida de precios para las arcas públicas. Pero bueno, y aquí sí que entiendo un poco, es decir, no puedes tener permanentemente prorrogado el IVA. Y es verdad que ahora los indicadores, claro, es coherente con el mensaje del gobierno, si están evolucionando positivamente los indicadores macroeconómicos, pues dicen, bueno, pues es el momento ahora de ir poco a poco y gradualmente ajustando. Pero claro, cuando te dan la cifra dices que 442 millones no llega a ser 9 euros por ciudadano el que te han devuelto en año y medio por la compra de productos. Está claro. No es nada, o sea que digamos que realmente el IVA hay que volver a retomarlo, pero si te vuelven a cobrar 9 euros más en un año y medio tampoco te vas a dar cuenta. Y yo creo que yo creo que esto no va a impactar. También es verdad que es cierto que la economía va algo mejor. Que vaya algo mejor no quiere decir que toda la economía vaya fenomenal, todavía quedan muchas cuestiones, pero al menos los indicadores nos llevan a una visión algo más positiva. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el aceite de oliva, que son 2%?
no va a repercutir mucho Es que no se en esa notó. bajada. Claro, cuando lo bajaron, algunos habían subido pues porque por las reservas que había estaban mermadas, y entonces de golpe y porrazo se notó que tampoco había bajado el precio. Y ahora que vas a notar un 2%, que va a ser 5 céntimos más la Y botella. además un 2% más cuando los precios están bajando, va a bajar un poquito menos. Exactamente. Pero al final no te va a impactar, con lo cual, en fin, el aceite de oliva, que es el producto más mediático en Sí, esta sí, la subida estrella de precios toda la subida de que ha precios, ¿no? habido, pues bueno, yo creo que tampoco se va a ver muy afectado. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar de un tema energético, en concreto de la energía agrivoltaica, que es una innovadora solución, también controvertida, que optimiza el uso del suelo y proporciona pues beneficios económicos y ambientales, y que se quiere posicionar como un modelo transformador para los sectores agrícola y energético. Es un concepto que une pues la producción agrícola con la generación de energía solar, y que no solo busca aumentar la rentabilidad de las tierras agrícolas, sino también puede contribuir y contribuye de hecho a mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, son un tema de especial interés que queríamos hoy comentar, y vamos a saludar a nuestro invitado, que es don Pedro Pérez Higueras, profesor de Ingeniería de la Universidad de Jaén y experto en renovables. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos legos en la materia, así que si nos pudiera explicar brevemente qué es la energía agrivoltaica y cómo funciona, sobre todo. Sí, bueno, ya parece que lo de la energía solar fotovoltaica es algo conocido, que es la producción de electricidad a partir de la energía solar, eso ya es algo conocido y está bien, y la agrivoltaica sería la integración de esta energía fotovoltaica en sistemas agrícolas, de tal forma que se respete lo que es el sistema agrícola, siendo esta la actividad principal, y pongo énfasis en esta parte, es decir, la actividad principal debe ser la actividad agrícola, y se complementa y se integra este sistema de producción fotovoltaico pues para producir electricidad, lo mismo que tenemos en los tejados de nuestras casas o en las plantas fotovoltaicas que vemos en otros terrenos. O sea, las placas Sería están más altas. Una forma... Bueno, hay distintas modalidades, vamos a ver. El decir que básicamente el sistema técnicamente es lo mismo que los sistemas que usamos como digo, en nuestras casas o en las grandes plantas. Y hay distintas formas de colocarlo. Hay dos grandes grupos. Uno que sería sistemas que se llaman cerrados, que son invernaderos, que es colocarlo pues en los techos del invernadero, unos módulos, o en las paredes del invernadero. Más o menos módulos en función del tipo de cultivo, y luego sí que hay una particularidad, que estos módulos, los que se usan en agrivoltaica, pues lo que tienen son las células más separadas unas de otras, es decir, los módulos son semitransparentes para permitir un cierto paso de la luz y así pues no perjudicar el crecimiento del cultivo. Bien, pues decía que una parte se llama agrivoltaica, que son los que se instala en los invernaderos. Y luego, en el campo abierto, sistema abierto, hay dos tipos. Unos que van a ras del suelo, donde se dejan entre filas y filas, podríamos decir, de módulos fotovoltaicos, un espacio amplio para permitir los cultivos, se llaman sistemas interespaciados. Y luego otros que son en altura, especialmente pensados para árboles, que son sistemas que normalmente están situados como a 4 metros de altura, sería igual que los que vemos en el campo, pero situados a 4 metros de altura, de tal forma que se puede mantener la actividad agrícola, el paso de máquinas y todo lo que son las labores agrícolas debajo de esta instalación. Esto es un poco los distintos tipos de sistemas que se están actualmente implementando. Cada uno tiene sus particularidades, y podemos decir que cada uno está adaptado mejor a un tipo de cultivo. Sí, porque hay un poco, yo creo que quizá el debate que ha habido sobre este tipo de energía se centra quizá en los extensivos, ¿no? Porque también en invernaderos hay mucha menos superficie, luego lógicamente la cuestión es menor. Leñosos igual también, pero donde se ha discutido mucho si realmente impacta en la pérdida de suelo agrícola y de actividad agrícola, quizás en extensivo, ¿no? Donde yo no sé hasta qué punto en esas placas más bajas se puede continuar desarrollando una labor agrícola. Entiendo que será difícil, ¿no? ¿O no tanto? No, yo creo que donde ha habido, es que él en su presentación ha dicho que es un tema controvertido. Yo creo que la agrivoltaica no es un tema controvertido. Yo creo que es controvertido las instalaciones fotovoltaicas convencionales cuando se usan para sustituir el campo agrícola. Correcto. Es decir, yo quito por ejemplo, aquí en Jaén estamos y lo hemos visto y hay cierto rechazo social ahora, incluso algunas manifestaciones, es decir,
quito olivos para poner un sistema fotovoltaico. Eso está generando cierta controversia. Hay quien está a favor, quien está en contra, tiene sus pros y sus contras como todo. Pero lo que en principio no está generando controversia, también porque no existe, es una novedad nueva y está empezando, es la agrivoltaica. Es decir, aquí no se quitan olivos, simplemente se superponen encima del olivo esas placas fotovoltaicas para producir electricidad. Y lo mismo en el campo abierto, en los cultivos extensivos. Lo que se hace es que se separan mucho las filas de módulos, de tal forma que puedan pasar los tractores y toda la maquinaria entre filas. ¿Qué ocurre? Si es verdad que se pierde algo de producción, porque algo de campos, algo de superficie se pierde. Pero eso está regulado normalmente, en algunos países que ya llevan un poco más de tiempo, experiencia en esta parte, que no sea más de un 20 o un 30% de la superficie y que no impacte negativamente en el campo agrícola. La clave aquí está en manifestar que en la agrivoltaica, la agricultura es la actividad principal y lo que hace es que se complementa con fotovoltaica, con un poco de fotovoltaica en el terreno, de tal forma que no se perjudique la actividad convencional más allá de un 10, un 15, un 20% como mucho, y permita también generar energía. Eso es, como yo entiendo la agrivoltaica, y de esa forma no entiendo que deba ser controvertida. Otra cosa es lo que hemos dicho antes, que se sustituya. Eso sí que es una cosa controvertida. Pero en este caso, ¿se genera tanta energía como para compensar económicamente a los que van a distribuir la energía y al mismo propietario? Sí, porque lo que estamos hablando es de lo siguiente. Hay un estudio, hay un concepto que se estudia sobre la eficiencia de la tierra. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo una hectárea de cereal, por ejemplo, y produce tanta cantidad de producto, ¿de acuerdo? Puedo tener que sustituir, y eso se llega por el 100% de uso, ¿no? Puedo sustituir esa hectárea de cereal y poner un campo fotovoltaico y produce pues una cantidad de energía. Si yo superpongo los dos, pues quizás en vez de producir el 100% del cereal, produzco el 80%. Y en vez de producir el 100% de fotovoltaica que tendría si solo usase fotovoltaica, produzco el 80%. Pero como están los dos conviviendo, en total lo que le doy un uso del 160% a ese terreno. Es decir, yo estoy aumentando el valor y el uso y la productividad que hago. Entonces, según la cantidad de fotovoltaica que pongamos, la fotovoltaica es muy competitiva, está teniendo precio. Entonces sí que sale rentable. Es decir, normalmente es más costosa. ¿De acuerdo? Eso es más costoso que hacer una instalación convencional, porque hay que ponerla en altura, o separar más la fila, necesita más terreno, más cables. Es más costosa, pero el uso combinado de las dos sí que es rentable. Y además, no hay que mirar solo la rentabilidad económica, sino medioambiental, que no se pierden puestos de trabajo y otra serie de factores que también son muy interesantes. Luego, esa energía eléctrica que se produce, se puede usar para venderla a las compañías eléctricas, para compensar nuestro consumo, un autoconsumo, o bien para unas cosas que ya estamos viendo, que se están viendo bastante en los campos, para bombeos fotovoltaicos, para sistemas de iluminación, de climatización, es decir, para distintos usos como la energía eléctrica normal y corriente. Y esta cuestión en que al final muchas veces topamos con las normas y la regulación, ¿necesita una regulación especial? ¿Está regulado a nivel europeo? ¿Hasta qué punto está limitado regulatoriamente hablando? Vamos a ver. Primero decir que esto es todavía muy novedoso, ¿de acuerdo? Que estamos, podemos decir, todavía en fase de instalaciones piloto. Yo en esto de la energía fotovoltaica llevo como 30 años, y esto me recuerda a mí como hace 25 años, cuando hacíamos las primeras instalaciones de fotovoltaica. Pues eran muy experimentales, se montaban a ver cómo funcionaba, si técnicamente funcionaban, si eran económicas rentablemente, y luego pues poco a poco ya tuvo su desarrollo. Y luego ya pasó el desarrollo normativo, con los altibajos que ha tenido, desarrollo a favor, en contra, distintos impuestos, distintos a favor, es decir, todo este lío normativo ya de un lío de comercio. ¿Cómo estamos ahora mismo en la instalación agrivoltaica? Pues hay algunos países que ya han desarrollado normativa. Por ejemplo, en España no hay una normativa a nivel nacional sobre qué es agrivoltaica, ¿de acuerdo? En Cataluña sí que hay una normativa específica de esa comunidad que básicamente es una transposición de las normas alemanas. Y luego el IDAE ha sacado una convocatoria, por ejemplo, de ayudas para montar instalaciones agrivoltaicas que está en vigor ahora, y entonces sí que define una serie de criterios. Entonces podemos decir que no hay una normativa, con lo cual hay una ambigüedad ahí. No es que ni se perjudica ni se beneficie, sino que hay una serie de dudas ahí que pueden surgir, y entonces cuando se quiere instalar una instalación agrivoltaica, pues hay que pedir los permisos, no está muy claro exactamente qué se considera agrivoltaica y qué no se considera agrivoltaica. Y bueno, pues ahí podemos decir
esa falta de regulación al respecto que yo creo que no beneficia el desarrollo de la agrivoltaica. Claro. La gente... Una curiosidad, ¿cuál es la superficie mínima a la que esto pueda salir rentable? Es decir, ¿menos de una hectárea, por ejemplo, valdría la pena o no? No, vamos a ver. Es que lo de la rentabilidad es un concepto... Sí, claro. Depende. Por ejemplo, un agricultor que monta un sistema fotovoltaico para bombear, pues lo mismo solo necesita 10 kilovatios, solo necesita o 50 metros cuadrados, y para ella es beneficioso porque ha quitado ese grupo que puede tener estrógeno de consumo de la red eléctrica, por eso, para funcionar. Entonces, en la agrivoltaica, la fotovoltaica, lo bueno que tiene es que es muy modular, que prácticamente tiene la misma rentabilidad un sistema de 1 kilovatio que se instala, como digo, en 10 metros cuadrados, que un sistema de 1 megavatio que se instala en 2 hectáreas. ¿De acuerdo? Es decir, no hay una superficie mínima. Si bien es verdad que los proyectos que se están haciendo actualmente, pues si ya se maneja como un orden, podríamos decir, de magnitud, pues entre medio megavatio y 1 megavatio, que estamos hablando de entre un par de hectáreas. A partir de ahí es donde se empiezan a hacer los proyectos más o menos competitivos desde el punto de vista que le interese a las empresas comercializadoras, productoras, instaladoras, ese tipo de proyectos, porque son proyectos más o menos grandes para entrar. Pero al agricultor depende de los intereses que tenga. Le puede interesar desde un proyecto muy pequeñito, como digo, de un bombeo, o para un pequeño sistema de iluminación que tenga, y eso es simplemente una placa fotovoltaica. Lo que pasa es que hay, como bien decía, el tema regulatorio es clave, porque en el fondo, efectivamente, esta energía, este modelo, tal como lo cuenta y tal como es, por tanto, pues es compatible 100% con el tema agrícola, pero de alguna manera puede convivir con ese otro modelo que es tan criticado, que luego yo siempre he pensado que es una libertad del titular, como de cualquier patrimonio, el uso que le da siempre que sea legal, ¿no? Pero como es un tema controvertido, pues al final pueden llegar a convivir incluso en una misma explotación, incluso en una misma parcela, un uso pues el 90%, 100% placas fotovoltaicas sin ninguna producción agrícola, y luego me invento un 10% con este modelo agrícola, ¿no? Entonces yo creo que hay un espacio un poco gris entre dos modelos que tecnológicamente, entiendo yo, se basan en lo mismo, pero cuyo uso y su impacto en la agricultura es muy diferente, que si no se regulan bien y quedan zonas demasiado grises pueden llegar a generar problemas. Por eso yo creo que, como cualquier modelo energético, es difícil regular antes de que se implante, también es cierto, porque no se conocen toda la casuística que puede surgir, pero ahí va a haber un reto importante del sector si realmente lo quiere desarrollar, del sector energético junto con el sector primario, me refiero, lógicamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, aquí hay varias cosas. Primero, yo creo que, como tú muy bien has dicho ahí, yo llevo en la energía mucho tiempo y hay espacio para todo. Hay para grandes plantas, para pequeñas instalaciones, como hemos visto, de bombeo fotovoltaico, en balsas, se están montando, cada uno se monta su pequeña instalación en casa. Yo creo que hay espacio para todo y pueden convivir. También es verdad que es una pena que un terreno que es fértil, que es útil y que es rentable, pues se sustituya pudiendo otras soluciones. ¿De acuerdo? Entonces es mejor, pero bueno, que hay espacio para todo y hay distintas posibilidades. Entonces, como vemos, un tema pues controvertido que te presenta muchas soluciones. Yo creo que todas son válidas si se hacen de forma adecuada y respetuosa, ¿de acuerdo? Y luego, lo mismo la legislación. Yo no soy experto en legislación, yo soy más experto en la parte científica y la legislación, pero hay como las dos variantes, unos que dicen que es mejor regular y luego desarrollar, y otros que dicen que es mejor esperar un poco para que se empiece el mercado, y en función de las demandas que hay, pues luego hacer la regulación, porque si se hace una regulación muy a priori, sin tener un poco de experiencia de cómo está funcionando eso, está así. En España se está siguiendo este modelo, yo no lo veo mal, es decir, hay una experiencia a nivel europeo, por ejemplo, Alemania lo tiene muy regulado, Francia lo ha regulado, Italia lo tiene regulado y demás, y aquí lo que se ha hecho es que el IDAE ha sacado una línea de subvenciones que subvenciona, porque en verdad estas instalaciones son un poquito más caras, como un 20% más caras que las convencionales. Pues lo que ha creado es una ayuda para instalaciones agrivoltaicas, y en esa ayuda define lo que él considera una instalación agrivoltaica, es decir, lo que es susceptible de ayuda, porque tiene que cumplir eso, pues que la agricultura es el sistema principal, que no se debe quitar más de un 20 o un 30% de la superficie, en fin, una serie de normas que cumplen para aplicar esa ayuda. Pero no deja fuera otra, es decir, otro señor que tenga su instalación fotovoltaica, pues pueda hacer la instalación y que convivan la fotovoltaica y la agrivoltaica
y la agricultura como le considere oportuno y como le encaje en ese sentido. Entonces yo creo que esa normativa tampoco está mal. Los problemas yo los veo por otro lado, más que por lo energético, que pueden ser por los problemas que también se solucionan, pues con las compañías eléctricas, de puntos de conexión, con lo que serían las leyes de ordenación urbanística, es decir, el doble uso del terreno agrícola e industrial, en fin, cosas de ese tipo, que bueno, que como no están muy regulados, muy normalizados, pues bueno, cuesta un poco más de trabajo de entender o de organizar. Bueno, también hay, como bien decía profesor, la inspiración, la experiencia de otras regulaciones en otros países. Seguiremos en todo caso de cerca ese tema porque está muy vinculado a nuestro sector primario y porque además es francamente interesante. Don Pedro Pérez Higueras, profesor de Ingeniería en la Universidad de Jaén, pues muchas gracias por la explicación y un saludo. Pues nada, gracias a vosotros y a vuestra disposición. Bueno, pues continuamos aquí en la trilla de Capital Radio analizando la actualidad del sector aquí con Jaume Segalés y vamos a irnos, si te parece, Jaume, a Alicante. Cuando uno habla de arroz, generalmente en España asocia, por supuesto, la albufera valenciana, Valencia, el delta del Ebro, los más informados Guadalquivir, Sevilla y Extremadura. Sí. Pero eso la gente lo conoce menos. Pero yo creo China que ya, pero fuera de aquí. Y luego todavía yo creo que menos conocido todavía es el arroz de Alicante en concreto, del que vamos a hablar hoy porque aumenta la producción y la calidad de arroz en concreto en pego. Éxito en el 75% de los terrenos donde se ha realizado la siembra en seca de este cereal. Es muy curioso. Asaja Alicante ha informado que este arroz, cultivado en el Parque Natural Marjal de Pego Oliva, ha incrementado la producción un 50% respecto a la campaña anterior. Una cosecha de gran calidad. Es porque han hecho un esfuerzo para evitar las malas hierbas y dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner la siembra en seco. La climatología ha frenado la expansión del hongo y además al no regar el hongo, porque dicen que ese hongo crece más rápido que la planta del arroz y se la come. Entonces de esa manera lo que decidieron es no sembrar arroz en el campo inundado como es habitual, sino en tierra seca, que tiene agua suficiente porque por debajo hay muchos nutrientes y humedad, pero que tarda un poquito más en crecer. Aún así, lo que hacen es evitar que este hongo, la Piricularia oryzae, pues le pudiera atacar. De esa manera han conseguido pues que el 75% de los terrenos donde se ha practicado la siembra haya resultado en éxito. Este tipo de arroz es el bombón en prego, una variedad que solo se cultiva en Alicante, que ya se había producido, se reintrodujo en el año 2016, una variedad que antiguamente pues se hacía mucho en la zona y había desaparecido en los años 60 pues porque los arrozales daban mucha más calidad y más cantidad, ¿no? La buena aceptación que está teniendo este bombón, este tipo de arroz tras su recuperación, ha animado a los agricultores a seguir experimentando y a poder cultivar más en esta asociación que dicen que tiene una clara viabilidad económica por la rentabilidad del cultivo, por su calidad y por su adaptación al entorno natural. Arroz en seco. Sí, arroz en seco, curioso. Yo no lo conocía, pero bien, a mí me parece que no va a hacer competencia, digamos, entiendo yo, a la producción de arrozales tradicionales que tenemos en España, pero como una alternativa, si los resultados que están trasladando aquí, y por supuesto nos los queremos, son así, pues la verdad es que es una buena alternativa. Yo cultivarlo en seco, efectivamente, nunca lo había escuchado. Al final, de todos modos, ahí tienes que hacer mucha diferenciación de marca, porque el cereal en general, salvo que sea, o sea, es un producto que lo hablamos también con las leguminosas, ¿no? Es decir, bueno, un garbanzo, otro, o sea, hay muchas que tienen marca de calidad y ya los buscas, pero porque la marca te mola, ¿no? Dices, la marca te mola y quieres, vas a por ella, quieres tenerlo, pero si no, es muy... Y aún así, no eliges tanto, porque con todos son productos en seco, etcétera, que no notas tanto la diferencia, salvo que seas un poco más fino, ¿no? Sí. Entonces ahí el marketing es fundamental, porque si no eliges la marca tradicional de toda la vida, ya está. Cuando te venden esta película dices, voy a probarla. O sea, yo ahora mismo, que es un arroz en seco, voy a probarla. Igual luego me gusta y ya me engancho al bombón. Sí. Hombre, por el nombre, mientras no ¿Tú se como te gusta el tema dulce? No. Oye, un arroz con leche también fantástico. Es mala, con arroz bomba, no sé si el bomba y el bombón tendrán algo que ver, pero, no sé. Pero tiene una cierta similitud. Este será el macho. Ya te digo, ya. Bueno, pues habrá que probarlo, pero sobre todo lo que quiero decir es que si realmente llegan a que se llega a expandir y a extender su producción, ahí tendrán que hacer una buena campaña de comunicación para marcar los valores diferenciales, porque ahora mismo es verdad que tú distingues entre el vítreo, el bomba, pero poco más. La gente no sabe si lo está comprando ese arroz de Sevilla o ese arroz de Extremadura, etcétera, ¿no? Oye, la semana pasada me propusiste, y te lo he preparado, lo de las
los retos ganaderos de las patologías nuevas y reaparecidas. Perfecto, sí, que tengo la lista. Pues si quieres vamos a He ido contarla. buscando a través de amigos de F-Radio y de otros sistemas de comunicación para que no hubiera errores. Todo esto vamos a recordar a nuestros oyentes que es que estamos siempre hablando de la lengua azul, todo tipo de enfermedades, etcétera, y bombardeando, y al final nuestros oyentes se van a hacer un lío con tanta enfermedad, tanto problemas de sanidad veterinaria, que luego están muy controlados en muchos casos, y queríamos hacer un repasito a ver si ponemos orden a esta variedad. Hay que decir que hemos empezado hablando de este tema de por ejemplo, resurrección de la viruela ovina. Ha habido 50 años sin casos y ha irrumpido ahora cerca, en Portugal, también lengua azul. Bueno, la OMS ha explicado, la Organización Mundial de Sanidad Animal, ha explicado regiones y problemas que están pasando y que están testando a diario. Una, lengua azul, enfermedad no transmitible a personas, afecta al ganado ovino, y hay ayudas en España porque ha habido casos. Hay más de 24 serotipos. En España hay unas cuantas cepas que son la 1, la 4 y la 8. Los servicios sanitarios están atentos al serotipo 3 en Portugal, cerca de la frontera, porque es muy virulenta. Se puede abordar con vacuna efectiva y un protocolo que se activa cuando se declara un foco, y ha ocurrido en Baleares, en este caso con serotipo 8. Están libres de enfermedad la mayoría de comunidades de España, en este caso. Vamos a la viruela ovina caprina. Es una enfermedad muy grave, contagiosa, tampoco se transmite a humanos. Ha sorprendido a los veterinarios hace 2 años en Andalucía, luego Castilla-La Mancha. Tras 50 años de ausencia, se han atajado los focos y ahora volvemos teóricamente a estar libres tras un año de lucha contra esta enfermedad y miles de reses sacrificadas. Aquí en España no hay focos, pero sí en Grecia, Libia, Bulgaria. Luego está la enfermedad hemorrágica epizootica, que llegó hace 2 años, posiblemente del norte de África. Ha barrido la península de sur a norte. Hay muchos casos. De los últimos 7 días, por ejemplo, se ha hablado de 30 comarcas en 6 regiones. Afecta al vacuno y a ciervos. Lo transmite un mosquito que circula entre junio y noviembre. España tiene ya esa vacuna. Y la financiación está apoyada ya con dinero público. Y luego está la tuberculosis bovina. Se ha extendido por el tiempo, su abordaje es programas de vigilancia y también erradicación. Ha caído la prevalencia también en los últimos 20 años. El pasado año, por ejemplo, hubo la prueba de la tuberculina a 5,3 millones de animales y solo hubo 8.900 positivos. Y luego la peste porcina africana, que es la gran temida, porque esto impactaría al motor ganadero del país. Impactó, de hecho, ya durante una década y crujió al sector del porcino. Desde el año 94 se ha visto con temor constantemente cuando hay expansión para no volver a caer. Y luego la influencia aviar está sorprendiendo a científicos por su capacidad de mutación. Nuevos territorios, Antártida, nuevas especies, vacuno lechero, pingüinos. Aquí no hay muchos pingüinos que yo sepa, pero sí afecta esta aviar a los humanos a nivel ganadero, a focos del país que sean sobre todo sean susceptibles de exportaciones, ¿no? En España la situación es de cierta tranquilidad con la influencia aviar. Solo hay un brote activo de aves silvestres en Galicia, aunque el problema es eso, que al ser aves silvestres no sabes si se pueden contagiar y cómo frenarlo. El problema bueno, pues gracias por el resumen, ha quedado bastante. Es lo que he encontrado por ahí, seguro que me he dejado muchos, pero... Bueno, pero estas son las principales. Es verdad que lo que se concluye, lo que dices es que al final queda claro que no son enfermedades transmisibles al ser humano, quizá la última un poquito, pero bueno, todavía el miedo que da es que mute y las mutaciones que puedan hacer que sean más transmisibles con más virulencia, pero bueno, por ahora está controlado. Otra cuestión muy relevante es precisamente el control, o sea, la capacidad que tienen nuestros sistemas de seguridad alimentaria de controlar y poner coto a estas patologías que, como dices tú, de repente entran, barren, pero enseguida somos capaces de controlarles y que no se expandan. Algo, por ejemplo, que no pasó con la COVID, que fue un problema radical. Aquí yo creo que la experiencia, y decía mucho nuestro colaborador habitual, Quintiliano Pérez Bonilla, decía, si hubieran escuchado a los veterinarios y la experiencia que teníamos en gestión de pandemias, en este caso animales, a la hora del COVID, a lo mejor habríamos podido ayudar, ¿no? Porque curioso, es verdad que tenemos una experiencia enorme. La peste porcina, o sea, lo que aprendió España con la gestión de la peste porcina africana fue brutal. Claro, además es verdad que los veterinarios, al final somos, los seres humanos también funcionamos como un animal en este aspecto. Entonces, la transmisión de un virus como en este caso, sí que me acuerdo, sí que de COVID muchos veterinarios reclamaban que se les escuchara, que tenían no soluciones, pero sí maneras de investigar más rápido. Claro, no para que ellos asumieran el control, porque evidentemente eso no era un tema veterinario. A veces algunos expertos mejor que los que había en el ministerio, que no lo sabía al final. Sí, eso es verdad. Pero vamos, sobre todo para ver grupos multidisciplinares, ¿no? Y luego lo que decías de la transmisión por aves silvestres, en este caso la gripe aviar,
y también de la peste porcina africana. Uno de los grandes problemas que tenemos es la transmisión precisamente por animales silvestres como son los jabalíes, el movimiento de jabalíes, que es una población descontrolada en buena parte de Europa, precisamente por el exceso de la protección medioambiental de grupos animalistas, en fin, mal llevada en mi opinión, está haciendo que sean plagas enormes que transmiten importantes enfermedades. Pero bueno, sobre todo tenemos que estar tranquilos porque está todo bastante bien controlado. De todas maneras, bueno, ahora estábamos hablando desde Valencia y también te puedo contar respecto al tema de los problemas ya no de plagas, pero sí las denuncias de un 36% de las alertas. Hay una asociación que está controlando muchísimo. Las alertas entiendo que de productos hortofrutícolas, de plantas, ¿no? Que no es que tengan un problema gordo o grave, pero hay de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la Unión Llauradora que ha denunciado que el sistema de alerta europeos en este año lleva casi 600 rechazos de productos hortofrutícolas de terceros países, un 36% más que el año pasado. O sea que está aumentando la cantidad de productos que no cumplen con los requisitos, ¿no? Bueno, 91 alertas en cítricos, 97 en clorpirifos, que está prohibido en la Unión Europea este producto. Hay otros rechazos en la frontera en Turquía y en Egipto y piden que se haga un control mayor, suman un 50% más de controles a estos productos que vienen de Turquía y de Egipto, porque están ahora mismo metiendo en nuestros países pues sobre todo muchos productos que están prohibidos en el cultivo en la Unión Europea. La Unión Europea no puede permanecer más tiempo, dicen, pasiva ante esta situación. Estamos hablando de un 30% más de rechazos, que no es que sean productos malos, pero sí que están productos cultivados distintos a Europa, en el último año. El dato es revelador: el 88% de los cítricos sudafricanos que se venden aquí en supermercados no se podrían vender si fueran con etiqueta española. Efectivamente, o sea, a ver, no se podrían vender, se pueden vender, lo que no se podrían, lo que quieren decir es que los productos que se han utilizado en Sudáfrica no se podrían haber utilizado aquí. No podrían haberlos cultivado aquí, pero se venden aquí. Pero los límites máximos de residuos que tienen esos productos cuando entran en nuestras fronteras los cumplen, que es el agravio que existe. Es decir, pues déjanos a nosotros también producir con esos productos y no superemos esos LMRs. ¿Cuál es la cuestión? Que no se protege solo por los LMRs para consumo humano, sino por también su impacto medioambiental. Ahí estamos en la hipocresía europea, que siempre decimos, se quemen ellos y yo me lo como. Yo siempre digo el mismo ejemplo: barro mi jardín y echo las hojas al de al lado. Al final las hojas siguen ahí y el viento las volverá a traer. Entonces tú dices, yo no me quiero contaminar, entre comillas, o sea, no quiero tener un problema medioambiental, pero que lo produzcan en otro sitio. El medio ambiente es un problema global, no basta con trasladar el problema. Eso pasa con la ropa de segunda mano. En Europa la regalan y se lleva a otros países donde ahí se generan montañas enteras de porquería, o los plásticos que no se reciclan. Sí, está clarísimo. De todos modos, el dato ese que has comentado, el aumento de más del 30% en estas detecciones, pues tiene un doble análisis. Por un lado, que los sistemas de vigilancia funcionan, es decir, que están... Claro. O sea, que eso no quiere decir que cada vez se utilicen más productos fitosanitarios fuera, que no tenemos capacidad. Es que hay más controles. Hay más controles. También es verdad que el problema que se genera es que no se controla el 100% de las partidas, son controles aleatorios. Ellos piden que lleguen al 50, pero es una barbaridad llegar al 50. Entonces, al final, claro, pues esto quiere decir que algunos seguro que se están colando, porque al final habrá partidas que no hayan sido testadas. Pero también es la misa navegantes, ¿no? Si van pillando a muchos, pues tú ya vas a intentar frenarte a la hora de colarlas. Por supuesto, porque si tú traes aquí un producto que no cumple y has pagado con todos los fletes, has asumido una serie de costes, eso es un problema. Entonces tienes que controlarlo, sí. No, por eso digo que a mí no me preocupa tanto siempre que los sistemas funcionen de control. Pero el problema es que esos sistemas de control funcionan muy bien en España, porque estamos protegiendo a nuestro sector, y no tanto en puertos de otros países de Centro y Norte de Europa, donde tienen muchos menos intereses en poner impedimentos a las exportaciones de otros países para proteger cultivos que no son los suyos. Bueno, pues esta es la última cuestión de este segundo bloque de actualidad y vamos a entrar a hablar de otro tema apasionante, que es la agricultura de conservación. Pues recientemente, hace unos días, se celebró un evento pues pequeño, pero muy interesante, y además tenemos ganas de traerlo aquí a los micrófonos, en concreto sobre agricultura de conservación de cultivos extensivos, y se celebró en Alpera, en Albacete, y es un tema de actualidad que no habíamos tenido tiempo en anteriores programas de abordar por otras cuestiones de actualidad, pero hoy sí que hemos querido traer aquí a los micrófonos, y se vio in situ un éxito en un caso de gestión de una explotación de más de 27 años de siembra directa, la finca
finca Casa de Roig, con más de 400 hectáreas de superficie, de las cuales 250 se corresponden a extensivos en siembra directa. En todo caso, esto quien lo conoce mucho mejor que nosotros, porque también además es productor histórico de siembra directa, es Miguel Barnuevo, presidente de la Asociación Albaceteña de Agricultura y Conservación y vocal de la Española. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, vamos a empezar, aunque yo creo que a todos nuestros oyentes lo conocen bien, pero para contextualizarlo a quienes no sigan esta cuestión, con una breve aproximación de lo que es la agricultura de conservación y cómo se diferencia de la agricultura convencional. Bueno, básicamente la agricultura de conservación es no labrar, tiene 3 principios: no labrar, rotar y dejar cubierto el suelo bien con cubiertas vegetales vivas o bien con los restos vegetales que se producen en las cosechas de los cultivos. Uh-huh. Lo cual se supone que genera unos beneficios medioambientales diferenciales, ¿no? Bastante visibles, además, sobre todo en esta finca que hemos visto, pues que son, para mí, el más importante, que es el frenar la erosión, que es uno de los problemas más fuertes que tenemos, intensos que tenemos aquí en Albacete, bueno, y en España. Y luego el aumento de materia orgánica, de fertilidad y de mejora estructural del suelo. También esa mejora de estructura del suelo al final redunda en mayor capacidad de infiltración de agua y mayor almacenamiento de agua. Aunque paradójicamente los libros y nuestros ancestros decían que labrando y haciendo barbecho almacenábamos más agua. Sí, o sea, porque al final la experiencia, bueno, la ciencia te acaba demostrando lo contrario, que evoluciona afortunadamente. De todos modos, es un modelo agrícola que cuándo, en qué situaciones debe o puede ser aplicado, porque supongo que no será extensivo al 100% de los cultivos ni de los territorios. No, efectivamente, hombre, básicamente en los cultivos extensivos en casi todos, y en casi todo tipo de suelos, y en leñosos la variante es hacer cubiertas, y prácticamente pues es lo mismo en todos los leñosos. Realmente ahora con esto de los ecoregímenes, que es una de las patas de la PAC, como sabes, han hecho 2 ecoregímenes, bueno, varios, pero los 2 principales son siembra directa por un lado y cubiertas vegetales por otro. Y eso se está visibilizando mucho, por lo menos aquí en el campo de Castilla-La Mancha, en leñosos. Se ven muchos almendros y muchos viñedos ya con cubiertas que antes no se veían. Por cierto, los ecoregímenes, ¿qué valoración hacéis de ellos, de estos 2 en concreto, desde vuestras asociaciones? Bueno, la cifra que ha dado el Ministerio, aunque no vienen desglosadas todavía, no hemos conseguido averiguar la superficie total de siembra directa, pero estimamos que en los años anteriores partíamos de unas 800.000 hectáreas en siembra directa. No sabemos exactamente si ha aumentado mucho o no, porque la cifra que da el Ministerio es 1.200.000 para el ecorégimen, pero como sabes, el ecorégimen de siembra directa permite no hacer siembra directa en el 40% de la explotación, con lo cual no sabemos exactamente la cifra real final en la que se está haciendo siembra directa. Estimamos que hemos llegado a los 900.000, casi 1 millón de hectáreas, y en cubiertas sí se ha aumentado mucho, se ha pasado de 1.200.000 a 1.500.000 o casi 2 millones, me parece, de hectáreas, o sea que se ha aumentado bastante. ¿Y en España qué papel jugamos en este tipo de agricultura, en este modelo, con respecto a los socios europeos? Somos el país con mayor superficie de toda Europa, el país que realmente en parte de su PAC la ha derivado a este tipo de agricultura. Como sabes, pues en los ecoregímenes me parece que pues es 1 millón, no llega a 1.100.000 euros, me parece, lo que se deriva para subvencionar estas prácticas, y desde ese punto de vista somos líderes en Europa en cuanto a superficies y en cuanto a subvenciones. Y antes de entrar creemos que sí, el régimen está teniendo éxito, pero estas jornadas precisamente se han hecho pues porque hay que hacer una transferencia de conocimiento, es decir,
uno no entra a la siembra directa o la agricultura de conservación de un día para otro. Entonces, sobre todo las jornadas de campo sirven para enseñar a otros agricultores que se hace, que la técnica se está realizando y que se viene realizando además desde hace tiempo. Aquí en esta finca en concreto son 20 y pico años, pero yo soy de los agricultores que ya lleva 30 años y tenemos alguna finca en regadío ya que lleva 30 años aquí en Albacete sin labrarse, perdón. ¿Y tu experiencia personal con la agricultura de conservación, cómo la valorarías en estos 30 años? Hombre, para mí gratificante. Ha sido descubrir una agricultura más eficiente en insumos, menos consumo energético. Bueno, eso es evidente y palpable. Los rendimientos se mantienen, con lo cual no tenemos pérdidas de rendimiento económico y sobre todo que nos permite, digamos, sortear este mundo convulso de precios bajos y gastos altos, digamos, gastando menos que comparado con la agricultura convencional. Y cuando vienen años malos, que hemos tenido aquí por sequías, pues aguantas mejor. Y lo que pasa es que con este modelo agrícola un poco lo que es más complicado quizás es luchar contra las malas hierbas, ¿no? Es un poco quizá el punto más débil ahí. ¿Cómo lo gestionáis? Es el kit de la cuestión. Y ha estado además en el punto clave un poco también, que está relacionado un poco también con lo que estabais hablando anteriormente. El tema de los herbicidas y su utilización y las dosis. Pues uno de los problemas que se nos avecina o que ya estamos teniendo es que, aparte de que sabes cómo se están prohibiendo materias activas, no se nos permite usar ciertas materias activas a los agricultores europeos, pero es que incluso se empiezan a limitar las dosis por hectárea del uso de materias activas. En concreto, aquí estamos hablando del glifosato, que es el herbicida que utilizamos, que se utiliza en gran parte en la siembra directa, por temas económicos, que es barato y es efectivo. Pero si empezamos a limitar las dosis por hectárea, podemos incurrir en un problema muy grave y muy serio, que es, al no usar las dosis adecuadas, generar resistencias. Ya, ese es el problema, sí. Y ese es un problema que yo creo que no se están dando cuenta, tanto en Europa como en el Ministerio, que esto es una opinión personal, evidentemente, es mejor a lo mejor prohibir radicalmente el herbicida, pero no dejar de usarlo a medias, porque si no, al final lo que vamos es no acabamos con las malas hierbas, pero encima generamos resistencias. Salvando la diferencia, es un poco lo que pasa con los antibióticos, que al final si no los consumes adecuadamente y de forma completa, acabas generando resistencias también. Como sabes, es el debate del uso adecuado de la tecnología y de los instrumentos que tenemos. Es decir, he escuchado antes en la conversación anterior sobre los límites de residuos y evidentemente cuando nosotros usamos materias activas es porque están estudiadas y porque se estudia el límite donde debe estar el residuo para que sea tolerado su consumo. Ya está claro. Entonces, si se cumplen esos términos, ¿por qué no podemos utilizarlos? Ya. La gran pregunta. Pues eso es la pregunta del millón. Yo creo que sí que son conscientes, dices tú, que porque hace mucho tiempo que se lleva hablando de eso. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay otros factores y otras influencias más ideológicas, ecoideológicas, si quieres llamarlo, que fuerzan, que ejercen presión, sobre todo en determinados países donde no son tan necesarios, ¿no? Entonces, al final, claro, cada uno pelea por lo suyo, ¿no? Oye, y hablando de tema medioambiental, y ya para terminar, Miguel, la biodiversidad, que también ese es un tema relevante cuando se habla de la agricultura, la pérdida de biodiversidad, ¿cómo evoluciona o cómo está impactada con la agricultura de conservación? Pues, hombre, es extraordinaria el efecto. Es decir, tú pasas, al dejar residuos en el suelo, pasas a tener una actividad no solo microbiana, sino de insectos y de incluso mamíferos y de aves que la agricultura convencional no tiene. Es decir, nosotros tenemos fincas, pues por ejemplo, pues que aves ya rapaces se quedan a vivir en la finca porque al dejar los residuos tú tienes
entre otras cosas, más roedores. No tienes casa para las aves. Ya no se van a otras fincas, se quedan en tu finca. Sí, sí. O sea Es que un ejemplo que pongo. te da buenos resultados por todos lados, entonces. ¿Perdón? Te da buenos resultados por todos los aspectos. Sí, en ese aspecto sí. Es decir, lo que pasa que a veces, bueno, desde el punto de vista, yo no soy especialista en insectos ni tal, pero a veces, pues, digamos que tienes unas poblaciones, son más frecuentes encontrar unas poblaciones que otras con respecto a otros ambientes, pero en general es más vida. El carbono es vida. Cuanto digamos que estamos inyectando carbono en el suelo, ese carbono se transforma en más microorganismos, más insectos y más mamíferos. Pues ahí estamos avanzando en España en el desarrollo y consolidación de este modelo agrícola ya en alta expansión como es la agricultura de conservación. En concreto, en este caso era una experiencia en Albacete, pero la hay por muchas zonas de nuestra geografía. Y nos lo ha contado Miguel Barnuevo, que es presidente de la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación y también vocal de La Española. Miguel, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en La Trilla y hasta otra ocasión. Igualmente, gracias a vosotros. Saludo. Bueno, pues entramos, Jaume, a nuestro espacio La España medio llena que tanto nos gusta, porque ya saben que viajamos por nuestra España rural, por esta España vaciada que se decía antes, que nosotros intentamos trasladar a este nuevo concepto que es medio llena, porque es verdad, oye, que cada vez está menos vacía, más llena. Y cada vez hay más gente que sabe vivir a los pueblos. Y con proyectos muy interesantes. Chulo, Maderuelo sí. se está hinchando a viajar y a verlos. Bueno, ya te digo, y además no solo trabaja con nosotros, no solo nos ayuda a nosotros, hace una importante labor divulgativa también en otros medios de comunicación y aproximando la realidad de esta España rural a todas las personas. Y nosotros lo vemos en positivo, igual que él, por eso vemos la botella medio llena. Y hoy en concreto vamos a hablar de hórreos. Bueno, nos va a hablar de hórreos, Pablo. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os voy a llevar de viaje por el norte de nuestro país, concretamente para hablar de los hórreos, de los más de 120.000 hórreos que se encuentran localizados sobre todo en Galicia y en Asturias, pero también en otras partes del norte del país. Estas construcciones, que se dedicaban a guardar las cosechas o los alimentos para dejarlos fuera del alcance de la humedad y de los animales, han llegado hasta nuestros días sin que muchos de ellos tengan uso a día de hoy. La Red Internacional Hórrea se creó en el año 2020 para agrupar a personas que quieren poner en valor estas construcciones, no solo las que hay en nuestro país, sino también las que existen en otros países como Austria, Brasil, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza o Turquía. Carlos Enrique Fernández Coto es el presidente de Hórrea. Actualmente el número de hórreos o graneros elevados, como le llamamos en la Red Internacional Hórrea, en España es la siguiente. En Euskadi y Navarra hay del orden de 60-70 hórreos, en Cantabria del orden de 30 hórreos, en la provincia de León, solo la provincia de León, del orden de 700, en Asturias hay 20.000 hórreos, y en Galicia 100.000 hórreos. Esa es la distribución por cantidades en lo que es el territorio español. En el año 1601, un matrimonio compuesto por una mujer de Mondoñedo, Galicia, y un hombre de Navia, en Asturias, trajeron por primera vez el maíz a Europa. Todos los hórreos gallegos se dedicaron a este uso y por lo tanto son posteriores a esa fecha. Sin embargo, en otras zonas de España ya existían esos graneros elevados y se dedicaban a guardar otro tipo de cereales o materiales como las castañas. La humedad del norte de España los hace únicos de esa parte del país. Desde Galicia hasta Euskadi y lógicamente tienen que estar elevados por la humedad, porque también ventilan incluso por debajo, y sobre todo también por los roedores, es decir, tienen que estar aislados del suelo para que los roedores, los ratones, no accedan al grano y se lo coman, claro. Lógicamente en Valencia y en Andalucía y en el resto de España no hay hórreos. Primero, porque ya no hay tanta tradición del cereal, y segundo, pues que no sería necesario que estuvieran tan elevados, ¿no?
El material del que están construidos los hórreos, que varía en función de las zonas donde se encuentran, ha sido determinante para su actual estado de conservación. Los que son de piedra, que en Galicia hay muchísimos, se mantienen en pie sin dificultades, salvo una parte poco representativa. En cambio, los que son de madera, pues sí que se están cayendo y se han caído, se han desplomado por falta de mantenimiento, ¿no? En Asturias son todos de madera, pero sin embargo, bueno, pues tienen incluso horreros, tienen empresas que se dedican a mantener los hórreos y, salvo excepciones, se encuentran en muy buen estado, ¿eh? Después hay que tener en cuenta otro factor que no está cuantificado, pero sí es cierto que donde las aldeas o las localidades se muere la gente o se marcha la gente y quedan abandonadas, pues claro, los hórreos también quedan abandonados y se vienen abajo. No solo los materiales, también la ubicación influye en el estado en el que se encuentran los hórreos. Para actuar, para cualquier cosa, incluso para cambiar el tejado. Y en Asturias no están protegidos. Estamos trabajando ahora mismo en hacer una catalogación y buscar la protección de los máximos posibles, ¿no? Aún así, están casi en mejor estado los de Asturias que los de Galicia, porque en Asturias tienen más conciencia y más orgullo de sus hórreos. Fíjate que en Galicia, aunque están catalogados, están protegidos y todo eso, pues la gente le ha perdido un poquito el cariño, pese a que son, tanto en Asturias como en Galicia, son dos símbolos, es un símbolo de identidad. Es decir, tú cuando piensas en Euskadi o en Navarra no piensas en hórreos, ni siquiera en León. Pero sin embargo, si piensas en Asturias, inmediatamente se te va a la sidra y a los hórreos. Y en Galicia también. De hecho, incluso son muy llamativos, porque en Galicia ya hace 70 años, pero aún ahora, gente que llega por primera vez a Galicia queda sorprendida e incluso pregunta si enterramos ahí a nuestros muertos, porque como muchos tienen la cruz, pues es algo, pero sí que es cierto que es un símbolo identitario. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar un poco esa relación entre la ciudadanía y los hórreos. Le hemos preguntado a Carlos por el presente y el futuro de los hórreos. ¿Qué hay que hacer para garantizar que se sigan manteniendo? ¿Qué puede hacer que la gente los cuide, que les dé uso? Desde Hórrea se muestran partidarios de que se mantenga un uso ligado al almacenamiento. El uso vivienda, lógicamente, lo descartamos. Y de hecho, estamos en Asturias luchando un poco por concienciar al Principado de que no permita viviendas en los hórreos. En todo caso, como los hórreos en Asturias y en Galicia no están aislados, sobre todo en Asturias, sino que están vinculados a una vivienda, cabe la posibilidad de que si un hijo o una hija de la familia quiere instalarse en el hórreo, pues que lo instale, pero con materiales respetuosos y con respecto a la configuración arquitectónica del hórreo, y lógicamente sin desvincular de la vivienda principal, porque no se puede desvincular en el registro de la propiedad. Ahí también está la lucha por las viviendas turísticas, porque hay mucha gente que quiere convertir los hórreos en viviendas turísticas. Tampoco queremos que haya muchas, es decir, no es el hórreo un lugar para una vivienda turística, ¿no? En Galicia, lógicamente, ya ninguno de los dos usos, es decir, vivienda no se puede porque son muy estrechos, y como vivienda turística tampoco, pero tampoco como objeto turístico, ¿no? Es decir, en Galicia lo que tenemos que hacer, y de hecho han salido muchas propuestas para que el hórreo siga siendo un almacén, por ejemplo, donde puedes almacenar las bicicletas de la familia, la leña, las manzanas, donde puedas almacenar, donde puedas colgarla, tender la ropa, que es un lugar que seca muy bien, donde puedas a lo mejor colocar, pues no sé, una cabaña, la típica cabaña que los niños quieren tener de pequeños en el árbol y tal. Bueno, pues el hórreo puede ser un lugar perfecto o para practicar el yoga o para cualquier uso que lógicamente no modifique la estructura del hórreo. Lo que no queremos es
Y además, bueno, está prohibido además, pero bueno, lo que no queremos es que le coloquen cristales al hórreo, que le coloquen aluminio, que no tienen, que desvirtúan lo que es un hórreo. La red hórrea ha iniciado el camino para que la UNESCO declare a los hórreos patrimonio inmaterial de la humanidad por todo lo que les envuelve, más allá de los materiales que sirvieron para construirlos. El pan, los oficios, las muñeiras, incluso la foliada gallega, nacieron alrededor de los hórreos y quieren ponerlo en valor para que estas construcciones sigan vivas y no solo formen parte del paisaje pasado de los pueblos, sino también del presente y sobre todo de su futuro. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando, como siempre. Agradecemos a Jorge Zumeta mandando los controles técnicos. Jauma, que pases muy buena semanita. Hasta la semana que viene, adiós. Y a todos ustedes, que pasen muy buena semanita, cuídense y en 7 días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.